muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿La agricultura intensiva y la producción de alimentos en masa son los principales culpables de la contaminación del agua? ¿Es posible cambiar el sistema alimentario sin crear escasez? Se le otorga la palabra. ¿De quién desea? ¿Quién desea preguntar? ¿Desean que vuelva a leer la pregunta? Sí, por favor. De acuerdo. ¿La agricultura intensiva y la producción de alimentos en masa son los principales culpables de la contaminación del agua? ¿Es posible cambiar el sistema alimentario sin crear escasez? Se lo otorga la palabra. Bueno, como contaminantes del agua, pues no solo encontramos la agricultura, sino que encontramos muchos factores más, ¿no? Pero bueno, centrándonos en la agricultura, pues la agricultura pues genera pues muchos daños al suelo, no solo al agua. Entonces, la agricultura también al hacer uso de los insecticidas y más, pues está dañando las fuentes que nos producen los alimentos. ¿Y cómo es que podemos llegar a una fuente de alimentos saludable? Bueno, anteriormente se producían en los pueblos, en los lugares, por ejemplo, donde vivían nuestros padres, pues ahí producían alimentos de manera sana, sin tener que utilizar a los insecticidas, a todos los productos que ahorita se están creando, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su participación. Se le concede la palabra. Ya, gracias, compañera. También, o sea, si no habría una agricultura intensiva, no habría variedades, o sea, sí va a haber variedades, ya, pero no habría mucha cantidad de alimentos. Y entonces también sería más difícil de encontrarlos, porque tendríamos que esperar a su temporada. Y entonces vamos a tener que gastar más dinero, lo que afectaría la economía. Y también, cuanto a los pesticidas, insecticidas, ya ellos nos ayudan a eliminar algunas plagas que pueden afectar con nuestra salud. Gracias. Muchas gracias por su participación. A ver, se le concede la palabra. como dijo mi compañera, se utilizan insecticidas, perdón si me equivoco. Fertilizante. Ajá, fertilizantes. Eso también disminuye en el fruto, en el alimento, disminuye las vitaminas y nosotros no podemos crecer con bastantes nutrientes, se podría decir. Muchas gracias por su participación. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que tiene una relación directa, ¿no? ¿Debería limitarse el uso de plásticos de un solo uso, incluso si eso afecta la accesibilidad económica de ciertos productos? ¿Quién desea comenzar? Se lo concede la palabra. Bueno, el plástico tiene mala fama de que es contaminante del ambiente, pero también tiene sus beneficios. Es resistente, ayuda a la conservación de ciertos alimentos y también es accesible para ciertos productos. Y en parte, si nosotros utilizamos el uso correcto de este material, reciclándolo, no sería tanto un problema. Ok, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que desee? Se le otorga la palabra. Bueno, recordemos que el plástico es un material que es muy difícil de contaminar. Este material, el plástico, toma más de 4.000 años en degradarse en la faz de la Tierra. Además que el plástico es el principal contaminante de lo que viene a ser nuestros mares, lagos, los cuales son nuestra principal fuente de agua, el agua dulce. Además, recalcar que más de 2 millones de personas no tienen acceso a un agua potable totalmente segura debido a la contaminación de la misma. Gracias. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más? Se le otorga la palabra. Muy buenas tardes, estimado compañero. Mi nombre es Neymar Obregón y vine a presentar ciertos datos a favor del uso del plástico. Por ejemplo, nuestra vida sin el plástico sería catastrófica, ya que el plástico está presente en casi todas las cosas que podríamos encontrar en nuestro entorno. Por ejemplo,
para la conservación de algún producto que debe ser como por ejemplo alimentos o cualquier despensa que podríamos tener en nuestra casa se conserva principalmente con plásticos. Los plásticos en sí pueden ser dañinos, pueden ser perjudiciales, pero si es que le damos un buen uso a este material, si le sacamos el jugo al plástico, como bien dices, si le sacamos el máximo provecho al plástico, reciclándolo, haciendo objetos con este tipo de materiales, podría ser nuestra vida tan simple como quien decir, hacer un juguete con una simple botella de plástico, en vez de ir a comprar juguetes en tiendas, en supermercados, y eso sería bastante desastroso para nuestros bolsillos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más desea? Se lo traigo la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Luciana Rivas, soy alumna de primera C, y recalcando lo que dijo mi compañero, el plástico tiene un tiempo demasiado para poder componerse. Además, como dice mi compañero, sí, se puede reciclar, pero la falta de conciencia de las personas puede hacer de que este procedimiento que dijo se pueda retrasar. Y el plástico generalmente puede contaminar de muchas maneras, como el suelo, y también puede ser perjudicial para las personas. Gracias. Muchas gracias por su participación. ¿Desea refutar? Se lo traigo. Sí, deseo refutarle la opinión a mi compañera. En sí, los juguetes que podemos hacer con el plástico, bastantes recursos que podemos hacer con el plástico, pueden ser duraderos debido al tiempo de dureza o de degradación que tiene el plástico. Y en sí el plástico es una opción factible, una opción buena para diversos usos los que tiene. Entonces, como dije, podemos aprovechar el plástico. En sí, las personas hay que tomar conciencia de lo que es el plástico, hay que sacarle el máximo provecho, como bien dije antes, y ese máximo provecho que le podríamos sacar al plástico, pues podría llevar a ciertas cosas que nos podrían favorecer en nuestra vida, como por ejemplo algunas fábricas ya empiezan a hacer envases de productos con plásticos reciclados. Muchas gracias por su participación. Bueno, habiendo dejado en claro esta pregunta, pasamos a la siguiente. ¿Es justo que los gobiernos impongan restricciones estrictas a la industria para reducir la contaminación, aunque esto pueda llevar a la pérdida de empleos y aumento de precios? ¿Quién desea comenzar? ¿Repito la pregunta? De acuerdo. ¿Es justo que los gobiernos impongan restricciones estrictas a la industria para reducir la contaminación, aunque esto pueda llevar a la pérdida de empleos y aumento de precios? ¿Quién desea comenzar? ¿Algo más? ¿Qué no te... Muy bien. No es tan necesario que el gobierno o el Estado le quite dé restricciones a ciertas empresas, ya que, como bien he dicho antes, algunas empresas se están volviendo ecoamigables y empiezan a hacer envases con cierto plástico reciclando. En sí, la restricción de ciertas empresas podría llevarnos a menos impulsar nuestro país, o sea, un cierto territorio nos podría dejar sin empleo, y nuestras familias no tendrían nada de qué sostenerse. En sí, si todas las empresas fueran restringidas por el gobierno, por el Estado, es el fin para nuestras familias. No tendríamos de qué trabajar, no tendríamos de qué defendernos.
Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que desee? Se lo otorga la palabra. Muchas gracias. Bueno, respecto a ello, yo creo que es justo, ¿no? Porque aparte, bueno, como dijiste, Neymar, bueno, es algo que tal vez va a perjudicar en lo que es económicamente y el empleo de las demás personas, pero este no es el único trabajo, este no es la única cosa en la que podemos pues recurrir o tener económicamente, ¿no? Ya que también existen otras empresas en las cuales pues también hacen su trabajo de manera correcta, cuidando y respetando lo que es el medio ambiente. Entonces no es la única solución, por así decirlo, para poder obtener este dinero económicamente, como tú dices, ¿no? Que es para la alimentación. Entonces yo creo que es justo porque pues esto está cuidando el medio ambiente. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien que desee? Se lo otorgo la palabra. Ya, gracias compañero. Como dice mi compañera, que supuestamente no es el único trabajo, ya, pero eso es cierto. Pero hasta que consiga un trabajo nuevo, ya más el alza de precios, su economía va a caer y entonces va a ser, puede afectar con la economía del país y también puede afectar con nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias por su participación. Se lo otorgo la palabra. Buenas tardes con todos. Respecto a lo que dijo la compañera Elizabeth, muchas empresas que supuestamente contaminan ofrecen trabajo. Por ejemplo, los rellenos sanitarios ofrecen trabajo a personas cercanas a dichas empresas. Y además la paga es buena, sosteniendo la economía de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se lo otorgo la palabra. Mencionó paga buena. En países como Bangladesh o la India, la paga es una miseria que no les permite vivir en calidad suficiente. Y además estas industrias como la textil en Bangladesh contaminan ríos, calles y viven en condiciones inhumanas. Ok, suficiente. Las posturas son correctas, por favor, mantener la calma en un momento, por favor. Y también con esto podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto los vehículos eléctricos son realmente una solución a largo plazo para la contaminación ambiental, considerando su producción y desecho? ¿Quién desea comenzar? ¿Lo repito? Sí. De acuerdo. ¿Hasta qué punto los vehículos eléctricos son realmente una solución a largo plazo para la contaminación ambiental, considerando su producción y desecho? Se le otorga la palabra. Gracias. En sí es una buena opción, pero yo creo que por el momento no estamos preparados para esto, ya que, como sabemos, nuestra situación económica no es la mejor y pues esto podría demandar mucho dinero. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más desea? Se le otorga la palabra. Los vehículos eléctricos en sí bien pueden ser una opción factible para la energía, para lo que es el cuidado del medio ambiente, pero en sí su precio tan elevado que tiene debería no ser tan recomendable para nosotros. En sí el precio que tienen estos automóviles eléctricos tiene que ser acomodado a toda la economía de nuestra gente. ¿Por qué los creadores de estos autos eléctricos no piensan en nuestra economía y siguen creando estos? Deben pensar. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien que desee? Por acá. ¿Nadie más? Ok, se cierra y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Son las multas a las empresas contaminantes una medida eficaz para reducir la contaminación o simplemente un gasto más que pueden absorber sin cambiar sus prácticas? ¿De acuerdo? ¿Son las multas a las empresas contaminantes una medida eficaz para reducir la contaminación o simplemente un gasto más que pueden absorber sin cambiar sus prácticas? Para comenzar,
Estas empresas generan trabajo. Además, los productos de estas empresas son consumidos por la mayoría de la población, así que no sería tan bueno que el gobierno dé esta restricción. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más desea dar su opinión? Se lo otorgo. Bueno, como dijo mi compañera, también no es tan bueno porque ellos les cobran a las empresas un monto mínimo, del cual las fábricas van a seguir haciendo eso y van a ganar más, y digamos que no se va a notar eso, lo que pagan al empleado. Muchas gracias. ¿Alguien más? También las empresas cuando los clausuran o algo les cobran una multa, pero las empresas al cerrarlo no lo cierran por completo y eso todo va a seguir contaminando. Muchas gracias. ¿Alguien más? Se le otorga la palabra. Bueno, voy a dar un ejemplo de lo que dijeron mis compañeros. Por ejemplo, si tenemos a una empresa, a la principal empresa productora de la energía eléctrica que está en nuestro país, y el Estado simplemente se les ocurre la brillante idea de clausurarla, pues como es la principal, no tendríamos acceso a energía eléctrica y a poder conectar, no sé, es que hay clases virtuales, y si es que si se nos acaba la batería de nuestro celular o de nuestra computadora. Muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más? Se le otorga la palabra. Pero también hay que recordar que las empresas al momento de crear, por ejemplo, los teléfonos necesitan de cobre y eso se produce en la minería, y la minería al momento de lavar esos minerales contaminan el agua. Y antes, en otros tiempos, por ejemplo cuando mi mamá era como nosotros, no era necesario el uso del teléfono para ir a clases, pero ahora que esta tecnología está avanzando, lo que es la naturaleza, el agua, va que nuestra salud no sea como antes. Ok, muchas gracias. Se le otorga. A ver, hay que pensar en la seguridad social. Por ejemplo, si es que la empresa que ya he dicho que es principal se clausura, no hay iluminación en ciertas áreas, pues la seguridad social está en peligro, imagínense. Debido al alto índice de robos, extorsiones, toda la cosa que puede pasar en la calle. Imagínense que son un niño, no hay electricidad y los impuestos. Muchas gracias. Sí, se le otorga la palabra. Si a una empresa no se le multa o no se le toma en cuenta, pues esa puede hacer lo que quiera y en una de ellas puede contaminar. Un ejemplo, el agua. Y como bien sabemos, el agua afecta cada año a 2.000 millones de personas. Gracias. Muchas gracias por su postura. Ahora sí, la pregunta decisiva, la última. Pasamos. La reforestación y los proyectos de compensación de carbono ¿son soluciones viables para contrarrestar el cambio climático o son solo una excusa para continuar con prácticas contaminantes? Esta parte es libre. ¿Puedo repetir? Sí. La reforestación y los proyectos de compensación de carbono ¿son soluciones viables para contrarrestar el cambio climático o son solo una excusa para continuar con prácticas contaminantes? ¿Alguien se acuerda? Lo otorgo la palabra. Bueno, el proyecto de las reforestaciones nos apoya bastante en lo que viene siendo eliminar, contrarrestar la contaminación, debido a que las plantas nos ayudan purificando el oxígeno, reduciendo el CO2, que es contaminante principal del aire. Además que las plantas crean y fomentan lo que viene siendo el desarrollo de vida silvestre en otros lugares, además que dan un mejor aspecto. Y esto viene siendo un punto clave para ello. Muchas gracias por su participación. Se le otorga la palabra. Bueno, conforme a lo que dijo mi compañero, algunas empresas contaminantes, por ejemplo las que talan árboles,
cuando terminan su trabajo, reposteran, replantan. Y eso contrarrestaría la contaminación. Muchas gracias por su participación. Se lo otorgo la palabra. Por ejemplo, también la deforestación deja sin hábitats algunos animales. Por ejemplo, los bosques albergan un 80% de especies terrestres y eso puede causar la muerte de muchos animales. Muchas gracias por su participación. Se lo otorgo la palabra. Pero hay que ver también el lado beneficiario de la deforestación, ya de que gracias a esto se puede hacer lo que son puertas, mesas, armarios, etcétera. Muchas gracias. Se lo otorgo la palabra. Como recalcó mi compañero Figueroa, muchos animales en nuestro país que están en peligro de extinción también sufren de tráfico ilegal. ¿Y cómo podemos ayudar en eso con el tema de la contaminación? Obviamente. Muchas gracias. Se lo otorgo la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Simona Catalina de Primero C. Como dijo mi compañera, la deforestación nos trae muchos beneficios, como lo es donde escribimos casi todos los días. El papel también viene extraído de los árboles cortados y también ayuda a la construcción de tu casa, ya que esto se basa en madera y también como las puertas y algunas ventanas. Muchas gracias. ¿Quién dice la palabra? Se lo otorgo la palabra a usted. Pero también cuando hacemos los recursos, por ejemplo, como dijo, las puertas y otros productos que utilicen madera, hay que pensar en la vida que tienen los árboles y las plantas que utilizan al hacer esos productos. Muchas gracias por su participación. ¿Qué más desea? Se lo otorgo la palabra a usted. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Serna. Como bien mis compañeros dijeron, aparte de obtener recursos, como son la madera, que pueden hacerse de diferentes objetos, que lo podemos utilizar aquí, como son las mesas de madera, también aporta a la economía, lo cual las personas que realizan eso obtienen una ganancia que son beneficiosas para ciertas para sus usos diarios. Muchas gracias por su participación. Se lo otorgo la palabra. Bueno, mencionó economía. La contaminación y la deforestación también tienen un impacto en la economía porque hace que ciertos lugares pierdan sus atractivos, lo cual afecta en el turismo. Muchas gracias por su participación. Se cierra la ronda de preguntas. Ahora pasaremos a, antes de dar las conclusiones, una reflexión final en cuanto a la postura de cada grupo. ¿Qué representante de cada grupo podría dar una reflexión acerca de su postura? ¿Usted? Se lo otorgo primero. Bueno, compañeros, dadas las posturas de cada uno y eliminando el dogmatismo, hay que recordar que la contaminación es un aspecto que influye en darnos una mala condición de vida. Pensemos en nosotros y en el futuro que vendrán siendo las delegaciones de nuestros hijos, etc. La contaminación es principal de la muerte prematura de niños, es principal de la muerte de animales, está acabando con el agua potable. Recordemos que el agua del mundo no toda la podemos utilizar, solo podemos utilizar el agua que es potable. Esta agua se está acabando, la minería la está acabando. Además que están cortando el árbol de los bosques, nos están dejando sin purificación de oxígeno, nos están dejando sin hábitat de animales. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿quién desea dar la última reflexión? Se le otorga la palabra. Saúl Castro. Muchas gracias. Para terminar, tomando en cuenta las dos opiniones, el problema en sí no es la contaminación, sino somos nosotros los humanos que la producimos. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. Así, evaluando los resultados, evaluando cada postura o opinión en un sentido neutral, obviamente, ¿no? Pasamos a lo que son las conclusiones de este hermoso debate. A ver, lo he dividido en unos cuantos subtítulos. La función ética del humano en la contaminación. A ver, si queremos hablar de la contaminación, primero tenemos que conocer su historia. Cómo antes vivía el humano, de una manera rudimentaria, ¿no? En su primer sistema económico tenemos a la recolección y la caza. ¿Fomentaba la contaminación? ¿La creaba? ¿Sí o no?
No, creo. ¿Con qué? Algo que se llamaba, cuando el humano cazaba los residuos orgánicos que emitían. Gases tóxicos. Gases no tan tóxicos, metano, pero en bajas cantidades, porque pues, en esos tiempos la población humana no era tanta como es ahora, y mucho menos no había tanta demanda. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado luego? La caza, la evolución, la edad de los metales, si se acordarán, de la edad, en la edad antigua todo era rudimentario, piedra, pasamos a los metales, pero en ese transcurso conocimos algo fundamental, algo que comienza con F, el fuego. Ese también era uno de los primeros agentes contaminantes, pero a baja escala aún, porque no había la demanda que hay ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa de la edad antigua a la edad media. Entonces, del fuego, seguimos también, desarrollamos herramientas. ¿Y qué más? Hornos. Procesamos los metales, los distintos que hay en el mundo. Y pues eso que también generó el aumento de la población. En ese entonces, el concepto de la sobrepoblación es algo que no se conocía. Es algo que pues ahora es muy común hablar. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Las de ahora.